Hello children, how are you today? Bienvenidos a una nueva clase. Como todas las clases, vamos a comenzar rezando in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bien, antes de continuar con la clase, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Habíamos estado trabajando con colors, numbers, feelings, and weather. Les quiero recordar que los que no tienen copiado el vocabulario en la carpeta, sí es importante que lo tengan copiado, ¿sí? Vamos a repasar. That is weather. Okay. That is weather. What's the weather like today? Is it sunny, cloudy, rainy, stormy, windy, snowy, hot or cold? Y también repasamos rapidito los sentimientos y emociones. How do you feel today? Happy, sad, scared, tired or sleepy, worried, angry, bored, excited, thirsty, and hungry. Hungry. How do you feel today? Y seguimos repasando algunas cositas. Here, let's see. Here are some animals and feelings. Vamos a repasar el nombre de algunos animales y cómo se sienten también estos animales. Let's see. What is it? What animal is it? It's a dog. Okay, it's a dog. And how does the dog feel? ¿Cómo creen que se siente este dog? Sad or happy? I think it's a happy dog. A happy dog. Let's see the other. What is it? It's a cat. Okay, and how does the cat feel? How does the cat feel? It's an angry cat. An angry cat. Okay? What about this picture? What animal is it? It's a crocodile. A crocodile. And how does the crocodile feel? Is it happy? No. It's a sad crocodile. Sad crocodile. What about next? What is it? It's a bird. A bird. Un pájaro. And how does the bird feel? How do you think it feels? It's a tired bird. A tired bird. One more. What is it? It's a hedgehog. A hedgehog. And how does the hedgehog feel? It's hungry. A hungry hedgehog. The next one. Okay, this is a shark. Un tiburón. And how does the shark feel? It's a thirsty shark. A thirsty shark. Okay?
A continuación vamos a trabajar con esta actividad súper divertida. Let's watch a video and let's do the activities. Vamos a mirar un video y vamos a hacer unas actividades. We click here, hacemos clic y esperamos a que se abra la página. Ok, this is the video. Y estos numeritos que aparecen acá son las distintas actividades. Vamos a ir mirando el video y van a ir apareciendo actividades que puedo ir eligiendo la opción correcta. Ok, let's see. Okay. This is the video. Okay, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? Select the right answer. Elija la opción correcta. Is it cloudy, rainy, stormy or snowy? I think it's cloudy. Okay, that's okay. So let's move on. Okay, what animal is this? Select the right answer. ¿Qué animal es? Elija la opción correcta. Is it a bird, a dog, or a cat? I think it's a bird. ¿Ok? Y así van a ir resolviendo, mirando el video y resolviendo todas las actividades. Alright? Una vez que trabajé con el video, vamos a hacer unas actividades referidas al video, ¿sí? Pero esta vez en forma de cuestionario. Hago clic en ese documento, espero que se abra. Bien, acá tengo las actividades. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a volver a ver el video para poder ir resolviendo estas actividades. Y con este archivo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que descargar. Voy a archivo, descargar. Lo resuelvo. ¿Sí? Voy eligiendo la opción correcta. La puedo resaltar o marcar con una cruz. ¿Sí? Lo voy a resolver, lo voy a guardar como video quiz tercer grado y lo voy a enviar resuelto a mi casilla de correo, ¿ok? Entonces, puedo ir mirando el video también para ir resolviendo las distintas actividades, ¿ok? Cualquier duda me consultan igualmente. Bueno, y acá les recuerdo la tarea. The homework is to do the quiz and send it to me. Entonces hacen ese cuestionario sobre el video y me lo envían a mi casilla de correo. Ok, that's all for today. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado las actividades que estuvimos trabajando. Y bueno, nos vemos la otra semana. Bye bye. See you.